El presente trabajo tiene por nombre obtención de bioetanol a través del proceso de fermentación de zumo de beta vulgaris remolacha, empleando como medio agua producto del lavado de ropas previamente tratada por proceso de coagulación-floculación con semillas de moringa o leiber. Esto es para la asignatura Métodos de Separación del proyecto de licenciatura en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presentado por Jonathan David Balbuena, José David Corcho, Sebastián Avellaneda y quien les habla, Camilo Cardoso, docente Carmen Granados. Basado en la metodología del aprendizaje basado por proyectos, se propone una práctica de laboratorio en la cual se lleva a cabo el tratamiento de aguas residuales producto de las diferentes actividades en el hogar, específicamente el lavado de ropas. En primera instancia, para luego emplearla como medio, esta agua tratada, para el fermento del zumo de beta vulgaris remolacha y luego destilar el producto, posible etanol resultante del mismo fermento, fundamentada en los procesos de separación, partiendo primero de un sistema físico en el cual se eliminan partículas de mayor tamaño del lavado de ropas. Segundo, un tratamiento químico al adicionar el extracto de las semillas de moringa olífera como agente coagulante. Tercero, la fermentación de beta vulgaris empleando levadura y el agua tratada previamente con las semillas de moringa olífera para luego destilar de manera casera el mosto de beta vulgaris en pro de separar el etanol producido en la etapa de fermentación. Las aguas residuales producto del lavado contienen altas concentraciones de sólidos suspendidos y detergentes. Aquellos son vertidos directamente al alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento previo, a través del proceso alterno de coagulación-floculación con semillas de moringa oleífera. Se pretende remover este tipo de sólidos, evaluando algunas propiedades tanto físicas como químicas antes, durante y después del tratamiento. Previo del tratamiento de esta agua y la remoción de las partículas suspendidas, se pretende emplear utilizando esta agua como materia prima para la fermentación del zumo de beta vulgaris y la posterior obtención de etanol a partir del proceso, empleando los métodos de separación como eje fundamental. Se establece una metodología de pruebas de sustentabilidad biológica para aguas grises tratadas mediante la obtención de alcohol por fermentación del zumo de remolacha, aplicando un sistema de tratamiento físico de aguas residuales del proceso de lavado de ropa en primera instancia, empleando el extracto de las semillas de moringa olífera como floculante para el proceso de tratamiento del agua residual en segunda instancia, luego evaluando la calidad del agua tratada mediante pruebas de conductividad, pH y turbidez, para posteriormente evaluar el tratamiento del agua empleándolo en el proceso de fermentación y desarrollar los procesos e instrumentos para la fermentación del alcohol procedente del zumo de remolacha desde el hogar, a través de la destilación del fermento en pro de obtener etanol. Bueno, continuando con el marco conceptual del proyecto, en teoría, bueno, tenemos aplicando pues la técnica de coagulación-floculación, que básicamente se denomina como una técnica química del tratamiento de agua, que se aplica antes de realizar un proceso físico de separación, ya sea pues se puede hacer por sedimentación o filtración, y esto pues con el fin de mejorar su capacidad de eliminación de partículas, como bien podemos observar en el diagrama presente en la diapositiva. Bueno, estas cargas bueno, dentro de los coloides son las responsables de la repulsión, pues que sobrepasan las fuerzas de atracción de Van der Waals. Pues lo que realmente fundamenta la teoría de la coagulación es que se usan, bueno, agentes, pues valga la redundancia, coagulantes, que bueno, generalmente o comúnmente se usan sales de aluminio o hierro, que al poseer cationes trivalentes neutralizan estas cargas. En nuestro caso,
pues las semillas de moringas están constituidas por péptidos catiónicos que también pues, realizan esta función de neutralizar estas cargas. Bueno, continuando con la teoría de la coagulación, tenemos que pues, se diferencian o hay dos tipos de coagulación, por decirlo de alguna manera. Coagulación por neutralización de cargas, que pues como bien pudimos observar anteriormente, se realizan a partir de la adición de agentes coagulantes, en este, bueno, ya sea como por agentes coagulantes naturales como en nuestro proyecto o también pues de sales de aluminio o hierro. Y también la coagulación por doble disminución de capa, que quiere decir que básicamente a mayor concentración de iones en el agua, la distancia D se reduce provocando una disminución en el potencial Z. Y esto, bueno, básicamente lo que hace es afectar su punto crítico. Listo. Continuando con la segunda parte de la teoría, respecto a la floculación, tenemos que pues, la formación de los flóculos se presenta pues, básicamente por la agrupación de moléculas, como se mencionó anteriormente, pues desestabilizadas por la acción de alguna solución electrolítica, en este caso pues como por la neutralización de cargas directamente. Estas partículas sin cargas pues no se unen por medio de colisión o agitación, provocando pues que las fuerzas de repulsión disminuyan y por tanto las fuerzas de Van der Waals pues predominen. En este caso pues la agitación es como lo más importante en la teoría para la formación de los flóculos, para que puedan pues precipitar en dicha separación o bueno. Entonces también tenemos acá pues que hay dos tipos como de movimientos, ya sean los que son naturales de las moléculas de agua inducidas por la energía térmica dentro de la solución o el movimiento pericinético, que básicamente es la acción de una energía externa, ya sea mecánica o hidráulica, en este caso pues con un agitador o bueno, etcétera. Pasando a la segunda parte, tenemos la teoría de la fermentación, en el cual pues nosotros tenemos que existen tres procesos metabólicos pues como muy importantes, o modalidades básicas del metabolismo energético que no son mutuamente pues excluyentes, como bien podemos observar acá, pues la fermentación, la respiración y la fotosíntesis. Tenemos que la fermentación pues es el más simple de estos tres procesos y puede definirse básicamente como un proceso metabólico generador de energía en el cual tanto los dadores como los aceptores de electrones son compuestos orgánicos. Las condiciones pues básicas para la fermentación, hay pues varios tipos de fermentación, básicamente pues se encierran en condiciones específicas de humedad, de temperatura y bueno, sustratos que en su mayoría pues son carbohidratos. Acá pues también tenemos que tener en cuenta que em, las rutas metabólicas seguidas de la degradación fermentativa de los carbohidratos, así como los productos finales formados, pues varían ampliamente en distintos grupos microbianos, que hay distintos tipos de microorganismos para pues la fermentación. Bueno, continuando con esta parte, con este apartado, tenemos la fermentación alcohólica, en el cual pues tenemos que es un proceso anaerobio realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias, básicamente que transforman el azúcar en etanol o alcohol etílico y dióxido de carbono. Como bien podemos observar acá, la primera parte de la reacción general es el ácido pirúvico o el piruvato. Mediante la acción de catalizadores por tiamín pirofosfato y magnesio producen acetaldehído, sí, acetaldehído más dióxido de carbono, que posteriormente, más la acción de un NADH, produce pues ya propiamente el etanol. La fermentación alcohólica pues se lleva a cabo en tejidos vegetales, en ciertos hongos y en particular en levaduras. Y la diferencia metabólica entre los tipos de fermentaciones, que básicamente la fermentación alcohólica de la vía glicolítica, lo que realiza es que pasa de glucosa a piruvato y posteriormente a acetaldehído y posteriormente a etanol. La diferencia, pues en este caso, pues hay otros tipos de fermentación, pero pues por poner la fermentación láctica pasa de piruvato no a acetaldehído, sino a ácido láctico o lactato. En la primera parte del proyecto, para la cual hubo un espacio determinado de presentar los resultados, se empleó moringa oleifera como agente coagulante, en la cual el agua residual sin tratamiento proveniente del lavado de ropas obtuvo los resultados aquí observados en la parte izquierda. Posteriormente, a través del proceso netamente físico, es decir, por la filtración o por decantación,
se obtuvo una separación no muy contundente de las partículas suspendidas, sin embargo ocurre un cambio. Luego ya tratamos el agua con el coagulante de moringa oleifera, con el extracto, y observamos que hubo una disminución considerable en la turbidez y en la conductividad, teniendo resultados reproducibles y un acercamiento bastante favorable respecto al blanco de muestra, en este caso el agua potable. Mediante un cuadro comparativo se contrasta el proceso del agua residual antes, durante y después del tratamiento, observando que hubo un acercamiento muy favorable respecto al patrón, en este caso agua para el consumo, evidenciando solamente un resultado alto para el agua tratada respecto a la conductividad, producto del tratamiento del extracto de la moringa oleifera. Sin embargo, se realiza la prueba de sustentabilidad biológica posteriormente, que se va a observar a lo largo de este video, teniendo en cuenta el proceso de fermentación y destilación. Preliminar, prueba de fermentación alcohólica rápida. Bueno, el objetivo principal de esta prueba es determinar la viabilidad de la fermentación alcohólica de la remolacha Beta vulgaris sin azúcares añadidos. Antes de hablar de esta práctica vamos a mencionar aspectos importantes de la remolacha. La remolacha es la raíz profunda, grande y carnosa que crece en la planta del mismo nombre y pertenece a la familia de las Chenopodiaceae. Dentro de esta familia se incluyen también otras verduras como las espinacas y las acelgas. Bueno, en nuestro caso vamos a utilizar la remolacha común o roja, Beta vulgaris. Entonces esta se consume como hortaliza y dentro de esta variedad se distinguen a su vez tres tipos en función a su forma y tamaño, que puede ser esférica, larga o intermedia. Dentro de sus características físicas encontramos la forma, que se trata de una raíz casi esférica de forma globosa, en algunas variedades plana y alargada. Tamaño y peso: tiene un diámetro de entre 5 y 10 centímetros y puede pesar entre 80 y 200 gramos. El color puede ser variable desde rosáceo violáceo y naranja rojizo hasta marrón. La pulpa puede ser de color rojo oscuro y puede presentar en ocasiones círculos concéntricos de color blanco. Su sabor, debido a que se trata de una raíz en la que se acumula gran cantidad de azúcares, su sabor es dulce. La composición de la remolacha. Entonces, la raíz de la remolacha tiene una armadura celulósica, elemento principal de las membranas celulares, que constituye del 4 al 5% de la remolacha. El extracto seco de la raíz representa alrededor del 25% de esta. El agua constituye el 75%. Los constituyentes minerales se encuentran el potasio, el sodio, el magnesio. Se encuentran también combinados con aniones minerales como cloruros, sulfatos y aniones orgánicos. Los constituyentes orgánicos son azúcares, principalmente la sacarosa, y otro tipo de sustancias como materias péptidas, ácidos orgánicos, compuestos nitrogenados. El azúcar obtenido de la remolacha es la sacarosa, un disacárido constituido por dos moléculas de hexosa unidas mediante un puente de oxígeno. Dentro de sus usos se encuentra el azúcar, que se extrae de algunas variedades como la remolacha azúcar. También se puede obtener el colorante E162 rojo remolacha. A continuación veremos la composición detallada de la remolacha. Dentro de sus hidratos de carbono vamos a encontrar los azúcares, que están alrededor de 8.38 gramos sobre 100 gramos de remolacha. Para la prueba vamos a requerir los siguientes materiales: 3 frascos de vidrio, 3 globos, una balanza, una licuadora, un agitador o cuchara. Los reactivos: 500 mililitros de agua, una remolacha, 12 gramos de levadura y 20 gramos de azúcar. Para el procedimiento, calentamos previamente agua que vamos a manejar para activar la levadura. Hacemos la extracción del zumo de remolacha utilizando la licuadora y un filtro para separar los residuos que se obtengan. Preparamos el montaje de los frascos de vidrio de la siguiente manera: en el frasco 1 agregamos agua más levadura, en el frasco 2 agregamos agua más levadura más azúcar, en el frasco 3 zumo de remolacha más levadura. Luego tapamos con los globos. Luego sumergimos estos frascos dentro de un recipiente con agua a una temperatura aproximada de 30 grados Celsius para activar la levadura. Luego observamos el crecimiento de los globos y anotamos los resultados. Como podemos ver en el siguiente diagrama gráfico, los pasos que se llevaron a cabo durante la práctica. Entre ellos, el agua previamente calentada, la filtración del
del zumo de la remolacha, los vasos etiquetados con los reactivos en su interior, luego sumergidos en una olla con el agua a temperatura de 30 grados y por último vemos los resultados finales obtenidos. Para los resultados finales se trató de llevar los mismos porcentajes de cantidad de los reactivos para tener un mejor seguimiento en los resultados. Entonces, pues, realizamos un peso inicial de los recipientes que se encuentra entre 88 y 87 gramos. Entonces el recipiente 1 contiene agua más levadura, el recipiente 2 agua más levadura más azúcar y el recipiente 3 zumo de remolacha más levadura. El agua adicionado fue de 80 gramos en los dos recipientes. En el último recipiente se agrega agua en el proceso de licuado con la remolacha de 40 gramos aproximadamente. Levadura adicionada 4 gramos de 4 gramos en cada frasco. La azúcar añadida solamente se realiza en el recipiente 2, que fue de 20 gramos. El zumo de remolacha se completa a 80 gramos para que en los tres recipientes tengan la misma cantidad de agua. Esta se mide por medio de la balanza al no tener recipientes volumétricos de medida. El peso de la remolacha inicial fueron de 12 gramos. Como podemos ver, la prueba dio positiva para la fermentación alcohólica de la levadura con la remolacha sin azúcares añadidos, con un crecimiento del globo inferior al del azúcar con levadura. Entonces esto lo podemos ver en un aproximado de centímetros cúbicos, de 606 centímetros cúbicos en el recipiente 2 de la producción de dióxido de carbono dentro del globo y en el recipiente 2 de 220 centímetros cúbicos. Con la intención de probar la sustentabilidad biológica del agua, se recomienda la preparación de un fermento. Para la preparación de dicho fermento es necesaria la preparación anterior de un mosto. Dicho mosto emplea alrededor de 1 kilogramo de remolacha beta vulgaris, del cual se obtienen 800 mililitros de zumo. Agregados a estos 800 mililitros de zumo, se agregan 700 mililitros de agua recuperada de proceso de lavado y 10 gramos de levadura Saccharomyces cerevisiae. Dicho proceso de fermento está basado en el trabajo de Brito et al. Para laboratorios y procesos industriales en el año 2015. El porcentaje de agua y zumo utilizado por Brito et al. Es diferente al utilizado por nosotros. El cambio sustancial se encuentra en los porcentajes de agua y mosto utilizados respectivamente. Nosotros utilizamos un porcentaje de agua equivalente al 46.6% y un porcentaje de zumo equivalente al 53.4%. Para la preparación de dicho mosto, el agua tratada se obtuvo el día 3 de enero del año 2021 mediante el proceso de floculación decantación por medio de solución de floculante de moringa oleífera. La beta vulgaris sufre un tratamiento de lavado y remoción de tallos e imperfección y es picada para el proceso de licuefacción. El proceso de licuefacción se lleva a cabo mediante 250 mililitros de agua tratada en el recipiente de la licuadora y se agregan gradualmente los trozos de remolacha previamente lavados. El proceso de licuefacción termina con un proceso de filtrado en el cual son removidos todos los trozos sólidos que no deben ingresar en el mosto. Para la fermentación del mosto se agregan los 10 gramos de levadura previamente activada en 207 mililitros de zumo de remolacha y este sistema es sellado, para lo cual obtenemos un resultado de fermentación pasados 1 hora en el cual se demuestra la obtención de gas CO2 resultante del proceso de fermentación a causa del microorganismo Saccharomyces cerevisiae. Pasadas 24 horas el resultado es evidente y no hay crecimiento de nuevo del mecanismo de captura de gas, en este caso un globo. Por último, pasadas la semana de fermentación, el globo para su crecimiento y es necesario realizar un proceso de filtrado para obtener el producto final de la fermentación. El producto final obtenido de la fermentación presenta características típicas de las soluciones alcohólicas, un olor característico, un sabor un poco amargo y picante, un color rojo vino tinto y una textura fluida y suave. El producto obtenido por el proceso de destilación cuenta con un alto valor comercial debido a su contenido en etanol, por lo cual es necesario aplicar métodos de separación
que permitan obtener la fase orgánica, en este caso el etanol, de la manera más pura posible. En un laboratorio es necesario o es posible implementar técnicas o métodos de separación como lo son la destilación azeotrópica o la destilación fraccionada, que permiten separar mezclas ideales con un alto grado de pureza. Sin embargo, y debido a las condiciones actuales, no es posible llevar a cabo ninguno de estos métodos de separación, por lo cual se opta por una destilación casera. La destilación casera cuenta con 5 componentes esenciales: una olla a presión en la cual se agrega el producto de la fermentación o la mezcla etanólica, un recipiente con agua que nos sirve como control de temperatura para mirar si la temperatura en el sistema excede el punto de ebullición del agua, una manguera de plástico o látex en la cual se transportará la fase de vapor, un sistema de refrigeración o condensador y un recipiente colector. Una vez implementado el proceso de destilación casera, se obtiene como producto una mezcla bastante turbia con un alto olor a alcohol. La turbidez se debe, en parte, a la solubilidad de algunos aditivos usados en la industria del látex en solventes orgánicos como lo es el etanol. Podemos decir que en la mezcla obtenida como producto se encuentra el etanol en un alto grado de pureza. Como observaciones finales, se pudo llevar a cabo procesos de combustión leve en el papel, además de demostrar mediante una prueba de inyección que el alcohol destilado posee capacidad calorífica. Conclusiones. Se logró elaborar alcohol a partir del zumo de remolacha mediante procesos de fermentación, acondicionamiento de las materias primas para una correcta fermentación, separación y tratamiento del alcohol generado. Es viable los métodos e instrumentos para la fermentación del alcohol procedente del zumo de remolacha desde el hogar.